Buenas tardes, mi nombre es Sofía Russo y soy una estudiante de doctorado del Politécnico de Torino en Italia, donde soy parte del grupo de investigación en energía. Y primero quería agradecer el grupo organizador de este seminario por haber organizado este evento en un momento tan difícil por el mundo y también por convidarme en esta charla. Hoy os voy a contar un poco el tema de mi doctorado, que trata de un análisis de contabilidad de recursos aplicado en particular a la gestión de residuos sólidos. Aquí hay un pequeño resumen de la presentación que os voy a mostrar. Primero hablaremos de los residuos sólidos en general, algunos números y el sistema de tratamiento de los residuos sólidos domésticos. Luego, una pequeña introducción al concepto de exergía que ha caracterizado el análisis que ha sido realizado en este trabajo. Luego, dos ejemplos de aplicaciones del análisis exergético a la gestión de residuos, uno más de sistema y uno más centrado en un producto en particular. Y al final, un mensaje de conclusión. Bueno, empezamos con algunos números y, por tanto, el aumento de los residuos generados en los últimos 40 años está seguramente relacionado con el crecimiento de la población mundial, pero sobre todo con el desarrollo económico, que en nuestra sociedad, en nuestro siglo y en nuestra economía, quiere decir un mercado basado en consumos y como consecuencia directa en residuos generados. Estos datos se refieren a los países de la Organización por la Cooperación Económica y el Desarrollo, de los cuales desde el 2020 hace parte también Colombia. Y en el 2020 solo estos 37 países cuentan con 1.3 mil millones de personas que producen 800 millones de toneladas cada año de residuos sólidos, a frente de un Producto Interno Bruto de 40.2 billones de dólares que, como se puede ver aquí, creció casi 3 veces en los últimos 40 años. Así que se puede ver bien la relación entre el factor económico y la producción de residuos. El sistema de tratamiento de los residuos sólidos es bastante complejo. Tomamos como ejemplo el tratamiento de los residuos domésticos, que empieza por la recogida de los residuos y el transporte en una estación de distribución hasta el envío en plantas de selección o tratamiento, por ejemplo, de la parte orgánica, hasta las opciones finales de reciclaje de los materiales como papel, plástico, vidrio, metales, la valorización energética de la parte orgánica o del residuo indiferenciado y la opción menos atractiva, pero que también existe, del entierro en vertederos. Se puede ver que es un sistema con muchas partes interesadas, con muchas conexiones y entonces que puede ser afectado por muchos factores políticos, económicos, tecnológicos, sociales también. Y entonces una gestión óptima de este sistema tendría que tener en cuenta todos estos factores a la hora de optimizar y diseñar el sistema de tratamiento. Por esto, se habla mucho de gestión integral de residuos sólidos urbanos, como el sistema de gestión donde la operación y conexión entre los varios sistemas secundarios como la disposición final, el compostaje, el reciclaje, la prevención, son optimizados según criterios de protección del medio ambiente y de la salud humana, también pero incluyendo las restricciones económicas y también, o por lo menos eso sería lo óptimo, balances de utilización de recursos. Nosotros como ingenieros de energía hemos focalizado nuestra atención en la parte de contabilidad de recursos aplicada a la gestión de los residuos y para eso hemos utilizado el concepto termodinámico de exergía. Puede ser que algunos de vosotros ya han escuchado este concepto o lo han estudiado. Digamos que la exergía se puede definir como el trabajo potencial de un sistema con respecto a un estado de referencia.
Y es un concepto muy interesante porque es una medida no solo de la cantidad, sino también de la calidad de los recursos. Y por esto puede ser utilizada como una base racional para comparar flujos de distinta naturaleza, por ejemplo, electricidad, calor, recursos materiales, químicos, agua, etc. La metodología general que hemos utilizado en nuestro análisis basada en exergía incluye primero el cálculo de la exergía y entonces de todos los recursos acumulados en los procesos. A partir de eso, el desarrollo de indicadores utilizados por la comparación de distintos escenarios y que también se pueden utilizar en la optimización. Y al final, la inclusión de esta información en el diseño de nuevos sistemas y productos. Bueno, por tanto pasamos a ver dos ejemplos de aplicaciones. La primera es sobre el sistema de tratamiento de los residuos domésticos, que como hemos visto, empieza con la recogida, asumamos selectiva, es decir, que cada material se recoge de forma separada, hasta el transporte en una central de distribución, donde los materiales son enviados a las distintas plantas de tratamiento. En este sistema reducido hemos considerado unas plantas de selección y reciclaje de plástico, que en realidad no es solo una, porque cada polímero tiene su camino de reciclaje diferente, pero aquí por simplicidad la hemos modelada como una única, una planta de reciclaje de papel y una de tratamiento mecánico biológico para los residuos indiferenciados. Los productos finales son los polímeros reciclados, el papel reciclado en forma de cartón y el combustible derivado de los residuos utilizado por valorización energética en cementeras o en plantas separadas por producción de energía. En nuestro análisis hemos incluido también los escenarios alternativos en ausencias de estos productos, es decir, la producción de carbón como combustible por las cementeras y la producción de papel y plástico a partir de materias primas vírgenes. Se nota como en la estación de distribución los flujos de papel y plástico se pueden repartir según el factor de split X con Y, es decir, que parte del papel y del plástico pueden ir al tratamiento mecánico biológico y esto en una lógica de estrategia de reciclaje diferente de la actual, también que hemos considerado en nuestro trabajo. Entonces, a partir de este sistema, se han desarrollado y calculado diferentes indicadores basados en exergía, por escenarios de reciclaje desde 0 hasta 100%. El primero, el Additional Exergy Indicator, compara la exergía adicional del sistema de tratamiento, entonces la exergía de los procesos y la exergía del transporte a las plantas de tratamiento, con respecto al caso de ausencia de tratamiento, entonces entierro total en vertederos. El segundo es una eficiencia y evalúa la exergía recuperada en los productos frente a todos los recursos utilizados para obtenerlos, incluyendo también la exergía adicional o evitada asociadas a las cadenas alternativas de producción. En fin, hay un indicador de comparación general entre el escenario actual y el caso de ausencia de tratamiento, también incluyendo los escenarios alternativos de producción, porque en este caso todo el papel en forma de cartón y el plástico hay que ser producido a partir de materias primas vírgenes. Desde los resultados de este análisis hemos traído varias conclusiones. Primero, que siempre hay ventajas en tener un sistema de tratamiento y reciclaje de residuos en términos de utilización de recursos. También sí, claramente, cada contexto tendría que ser analizado por separado debido a sus características locales que pueden influenciar, por ejemplo, el transporte. Pero en general, siempre hay una conveniencia en tener un sistema de reciclaje en términos de la eficiencia general de la utilización de los recursos. Además, este indicador de eficiencia ha sido utilizado
en una optimización multiobjetivo junto con el costo económico para encontrar soluciones de compromiso. En general, ha sido confirmada la importancia de ampliar nuestra perspectiva, incluyendo escenarios alternativos en la contabilidad de recursos, como, por ejemplo, las cadenas alternativas de producción de los productos y de los materiales. La segunda aplicación es centrada en uno de los productos humanos con el mayor número de materiales distintos, los automóviles. Pensáis que solo en Europa casi 14 millones de toneladas de residuos son generados cada año debido a los vehículos a final de su vida útil. Entre los materiales que componen los vehículos se cuentan hasta 25 polímeros distintos que equivalen casi al 12-15% del total de los materiales. Y este porcentaje subirá en los próximos años, ya que la reducción de peso que se obtiene incluyendo los polímeros en el vehículo está justificada por una disminución del consumo de combustible. Puesto que casi la totalidad de los plásticos de los vehículos no se reciclan, se estima que 1.6 millones de toneladas de plástico se dispersan cada año debido al sector automovilístico, más o menos 2 kilogramos por persona solo en Europa. Hemos, por tanto, decidido centrarnos en la caracterización en términos de recursos de los procesos de producción y reciclaje de los polímeros para obtener información a la hora de diseñar un producto que sea más sostenible desde una perspectiva de reciclaje. Entonces, lo que hemos hecho ha sido evaluar el ciclo de vida en términos de exergia y entonces de recursos acumulados por varios polímeros comerciales, utilizando una metodología particular que parte desde la tumba, en este caso el polímero después del uso, y llega a la cuna, las materias primas fósiles que empiezan la cadena de producción, en este caso la biomasa que genera naturalmente el carbón, desde el cual se generan unos hidrocarburos que son la base de los polímeros. Entonces, en esta metodología, avanzando a revés, se calcula la exergia acumulada en los distintos pasos como la exergia que teóricamente se necesitaría para reconcentrar los recursos en la naturaleza. Luego, se han desarrollado indicadores para evaluar varias formas de reciclaje, como por ejemplo el reciclaje mecánico del polímero, es decir, trituración, fundición y nueva extrusión en material y producto, y el reciclaje químico, para obtener los monómeros o los hidrocarburos de base. Los resultados de este segundo análisis confirman que los procesos de reciclaje no son tan prohibitivos desde una perspectiva exergética y convienen siempre en términos de utilización de recursos. Aquí también cada contexto local tendría que ser analizado por separado, pero en general los indicadores dejan buenos márgenes también por incluir, por ejemplo, un transporte adicional. Entonces, puesto que las limitaciones son sobre todo económicas y burocráticas, el enfoque debería ser en optimizar la conexión entre las partes interesadas para que todas puedan beneficiarse de los ahorros derivados del reciclaje. Y, por ejemplo, en el caso que hemos analizado del vehículo, es muy importante tener toda la información sobre los polímeros, sobre sus procesos de reciclaje también, además de sus características, en el proyecto de diseño del vehículo, para que de una vez se pueda diseñar para reciclar. Para concluir mi presentación, me gustaría dejar un mensaje final y recordar que sí que nuestra función como investigadores es importante, pero también nuestras acciones como ciudadanos y como consumidores son fundamentales. Y entonces, crear conciencia en la sociedad es algo importante tanto como la innovación tecnológica y la investigación científica, porque
En realidad, nuestras prácticas de consumo, nuestras decisiones, influencian al mercado. Y, por supuesto, el mercado, la economía, influencia las decisiones políticas y también a las normativas y, de consecuencia, a la industria. Entonces, tengamos en mente eso a la hora de consumir, porque saber gestionar nuestros consumos y pensar en nuestro estilo de vida nos ayudará a gestionar mejor nuestros desechos. Para concluir, aquí hay algunas referencias de los trabajos que hemos hecho en estos años y también de algunos documentos y libros que han sido utilizados para esta presentación y en general que recomiendo si alguien de vosotros está interesado en estos temas. Muchas gracias por su atención y si tenéis algunas preguntas, yo estoy disponible.